Elena Vidal llevaba sobre sus hombros el peso de una frustración profesional que, lejos de ser un caso aislado, representaba la realidad de miles de jóvenes titulados en España. Con 26 años recién cumplidos, su licenciatura en Economía obtenida con honores en la Universidad de Sevilla no había servido como llave a la puerta del éxito, sino como un costoso adorno en su currículo. El mercado laboral, implacable, le había forzado a emigrar a Barcelona, la vibrante capital catalana, donde aceptó un puesto de camarera en El Balcón. Este no era un restaurante cualquiera, situado en un ático con vistas privilegiadas al puerto, era un santuario de la alta cocina y, lo que es más importante, un discreto templo del poder financiero, donde se cerraban tratos que movían sumas astronómicas. Para Elena, un plato de los que servía costaba, sin exagerar, el equivalente a su sueldo bruto de un mes. Llevaba allí apenas 3 meses, el tiempo suficiente para dominar el arte de la invisibilidad y el servicio impecable, pero insuficiente para apagar el fuego de sus ambiciones dormidas. La presión en El Balcón era palpable, una mezcla de exquisitez y tensión silenciosa. La norma no escrita y la más sagrada era la discreción total. El señor Martín, el camarero jefe y maître, un hombre de mediana edad con ojos que parecían verlo todo sin mirar, había sido muy claro con Elena en su primer día. Aquí, señorita Vidal, el silencio es oro y la interrupción es el despido inmediato. Nuestros clientes son la élite, su tiempo es valioso, su privacidad sagrada. Elena se lo había tomado al pie de la letra, dedicándose a perfeccionar sus movimientos, a equilibrar la pesada bandeja sobre una mano y a mantener una sonrisa profesional, un gesto automático que no revelaba la tormenta de cálculos económicos que a menudo giraban en su mente mientras trabajaba. Aquel martes, una tarde de julio, envuelta en el calor pegajoso de Barcelona, la terraza exterior del balcón estaba casi al completo. Había parejas de turistas adinerados, algún grupo de señoras bebiendo vino blanco y en la mesa 4, la joya de la corona, una reunión de negocios crucial. Eran 4 hombres, 3 de ellos con trajes azul oscuro y el cuarto, que irradiaba un aire de autoridad silenciosa, vestía un traje gris claro. Este último era Ricardo Soler, de 42 años, fundador y CEO de Ibertecnia, una empresa pionera en software de ciberseguridad que había escalado hasta convertirse en una de las mayores tecnológicas de España y de toda Europa. Elena lo reconocía al instante de las portadas de Expansión y 5 Días, periódicos que devoraba cada mañana, aferrándose al sueño de que su formación en economía no se oxidara en la bandeja. Los 3 hombres que acompañaban a Ricardo Soler eran desconocidos para Elena, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Eran los suplicantes, los que presentaban. Hablaban en inglés, mostrando gráficos en una tablet y deslizando documentos voluminosos sobre el mantel. Ricardo Soler, con una expresión neutra y analítica, escuchaba, interponiendo ocasionalmente una pregunta tan precisa que desarmaba momentáneamente a los oradores. Elena se acercó a la mesa 4 para rellenar las copas de agua. Sus movimientos eran fluidos, casi de autómata, fruto de los 3 meses de repetición. Fue en ese preciso instante, mientras sus ojos se movían sobre la superficie de la mesa, cuando lo vio. El hombre sentado a la derecha de Ricardo, el que parecía ser el líder del grupo, sacó un bolígrafo del bolsillo interior de su chaqueta. Era un objeto de escritura lujoso, probablemente un Montblanc, idéntico en apariencia a los miles de bolígrafos de alta gama que pasaban por las manos de los clientes de El Balcón a diario. Pero Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Había algo, un detalle minúsculo y casi invisible en el capuchón, una marca de diseño que parecía insignificante para el ojo inexperto. Su padre, Francisco García, un notario respetado en Sevilla con 40 años de carrera intachable,
Le había enseñado a reconocer ese detalle en particular durante una cena familiar hacía 3 semanas. Francisco le había relatado con detalle la historia de un anciano cliente suyo que casi sufre un fraude de cuantía significativa. El notario había investigado a fondo, descubriendo la existencia de un tipo específico de bolígrafo que utilizaba una tinta termosensible patentada. Esta tinta tenía una peculiaridad perversa. Se desvanecía por completo, sin dejar rastro, pasadas exactamente 24 horas. El modus operandi del estafador era hacer firmar a la víctima el contrato original con esta tinta, esperar un día y luego, con la firma auténtica pero el papel en blanco, reescribir términos completamente diferentes y fraudulentos, invirtiendo la carga de la prueba en un tribunal. Francisco, en su celo profesional, había logrado interceptar el fraude y, desde entonces, se había vuelto obsesivo con los instrumentos de escritura. Había comprado uno de esos bolígrafos fraudulentos a través de un contacto policial solo para mostrárselo a Elena, explicándole cada característica para que nunca cayera en la trampa. La mejor defensa contra la pillería, cariño, es conocer la pillería, le había dicho. Ahora Elena veía ese mismo bolígrafo, con esa misma marca, en manos del empresario que presentaba los documentos a Ricardo Soler. El millonario de Ibertecnia estaba leyendo el contrato con una expresión de satisfacción aparente. Los 3 hombres se miraban de soslayo, conteniendo la respiración. Uno ya estaba sirviendo el champán en copas de cristal, un gesto de celebración prematura que sellaba el engaño. Elena miró el contrato. Alcanzaba a distinguir frases sobre asociación estratégica y adquisición de patentes. Y más importante, la cifra, 50 millones de euros. Era un fraude colosal a punto de concretarse. Su mente, educada en la lógica económica, hizo un cálculo rapidísimo y aterrador. Tenía una ventana de apenas 2 segundos para decidir. Si se equivocaba, si ese bolígrafo era inofensivo y ella solo estaba sufriendo un ataque de paranoia inducido por las historias de su padre, el señor Martín la despediría sin pensarlo 2 veces. La interrupción de una negociación de 50 millones de euros era una ofensa capital en el balcón. Pero si tenía razón, si el bolígrafo era el de la tinta fantasma, Ricardo Soler y su empresa, que daba trabajo a miles de personas en España, perderían una suma que podría desestabilizar la compañía y el prestigio construido durante años. El dilema de Elena no era solo profesional, era ético, con un claro impacto en la legalidad española. El intento de estafa de una cuantía tan elevada, superior a los 50.000 euros, se consideraba un delito de estafa agravada según el Código Penal español, artículo 250. Este tipo de fraude, aunque se frustrara, implicaba penas de prisión severas para los estafadores. La decisión de Elena no era solo salvar el dinero, sino ayudar a la justicia a actuar antes de que la prueba documental principal desapareciera, complicando la acción legal. Su padre siempre le había inculcado un principio inquebrantable. La honestidad tiene un precio, pero nunca es tan alto como el de la complicidad. Respiró hondo, sintiendo cómo el miedo se transformaba en una fría determinación. Dejó la bandeja de plata sobre un aparador cercano, sus movimientos más firmes que nunca. Tenía que hablar. No podía permanecer en silencio. Elena caminó directamente hacia la mesa 4, rompiendo el código de silencio del balcón. Los ojos de Ricardo Soler se alzaron hacia ella, curiosos. Los 3 empresarios la miraron con el ceño fruncido, su irritación evidente. Uno hizo un gesto impaciente para que se marchara, pero Elena no se inmutó. Con una voz que luchaba por no temblar, pero que resonó con claridad cristalina en el ambiente silencioso y elegante, dijo en un perfecto castellano: «Disculpen la interrupción. Señores, debo advertirles, no firmen ese contrato con el bolígrafo que tienen en la mano.
La atmósfera se congeló. Ricardo Soler la miró intensamente. Sus penetrantes ojos azules la examinaban de arriba a abajo. El empresario con el bolígrafo palideció aún más, intentando forzar una risa nerviosa. «Esto es absurdo», protestó en un español con fuerte acento extranjero. «Es un Mont Blanc auténtico. Esta camarera nos está haciendo perder el tiempo. ¡Que la echen!». Pero Ricardo Soler no se unió a la protesta. Mantuvo su mirada fija en Elena. «¿Puede explicar, señorita?» «Vidal», dijo ella con la voz ganando firmeza. «Mi nombre es Elena Vidal. Mi padre es notario en Andalucía. Él me enseñó a reconocer ese bolígrafo. Utiliza una tinta termosensible que se desvanece en 24 horas. Es un instrumento conocido en la policía para el fraude contractual». Describió el bolígrafo, la marca minúscula y la mecánica del engaño. Ricardo Soler, sintiendo que algo profundamente anómalo estaba sucediendo, extendió la mano con una autoridad ineludible. «Déjeme ver el bolígrafo», ordenó al empresario. El hombre dudó, buscando la forma de escabullirse, pero la mirada de Ricardo no admitía dilación. A regañadientes pasó el bolígrafo. Ricardo Soler lo inspeccionó, girando el capuchón. Luego miró a Elena. «Señorita Vidal, ¿está segura del detalle?» Elena se inclinó ligeramente, señalando el diminuto símbolo en el metal que su padre le había enseñado a identificar. «Completamente segura, señor Soler. Es la marca de la patente de la tinta invisible». Lo que ocurrió después fue un giro decisivo y un acto de profesionalismo impecable por parte de Ricardo Soler. En lugar de ceder al pánico o a la ira, sacó su smartphone y con la agilidad de un verdadero genio tecnológico realizó una búsqueda rápida. La pantalla que mostró a Elena y a los demás no dejó lugar a dudas. Era un artículo de los Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica de Cataluña, que alertaba a los empresarios sobre una oleada de estafas contractuales de gran cuantía, y allí, en la foto del artículo, destacaba exactamente ese bolígrafo. El silencio de la mesa se extendió al resto de la terraza. Los tres empresarios parecían petrificados. Uno de ellos intentó excusarse, balbuceando que lo había tomado por error, que era un bolígrafo de un socio, que todo era un malentendido. Ricardo Soler se recostó en la silla, cruzó los brazos y, con una calma aterradora, tomó una decisión fundamental para la justicia. Utilizó su propio móvil para llamar primero a su gabinete legal en Barcelona, pidiéndoles que se personaran de inmediato en el balcón con una copia digital de la legislación penal referente a la estafa agravada. Luego hizo una segunda llamada. «Sí, buenas tardes. Habla Ricardo Soler, CEO de Ibertecnia. Necesito contactar con la Brigada de Delitos Económicos de los Mossos d'Esquadra. Estamos en el balcón, en el barrio gótico, y acabamos de frustrar un intento de estafa contractual que asciende a 50 millones de euros. Es imperativo que vengan a asegurar las pruebas inmediatamente, en particular el instrumento del fraude, un bolígrafo con tinta evanescente». La intervención rápida de Ricardo, actuando en el momento justo y siguiendo la legalidad, fue crucial para el éxito de la operación policial posterior, garantizando que el delito en grado de tentativa pudiera ser probado en un tribunal español. El señor Martín, con el rostro encendido de la urgencia, llegó a la mesa, listo para disculparse con el millonario por el embarazo de su empleada. Pero Ricardo lo detuvo con un gesto de la mano. Explicó la situación brevemente, y la incredulidad del señor Martín se transformó en un respeto evidente por Elena. Su empleada, señor Martín, no ha arruinado un negocio, ha salvado una empresa. Los 20 minutos siguientes fueron tensos pero organizados. El resto de los comensales se limitaron a susurrar, observando a Elena con una mezcla de curiosidad y admiración. Cuando llegaron los Mossos d'Esquadra y los abogados de Ibertecnia,
la situación se manejó con la máxima profesionalidad. Los letrados confirmaron la naturaleza del bolígrafo y la gravedad del intento de fraude. Los agentes tomaron declaración a Ricardo Soler y a Elena Vidal y procedieron a la detención de los 3 empresarios que ya no ofrecían resistencia, sino patéticas excusas. Bajo la legislación penal española se enfrentaban a un delito de estafa agravada que, por la cuantía del perjuicio, podía acarrear graves consecuencias legales. La diligencia de Elena había asegurado la prueba material y, por tanto, una solución coherente y exitosa para la justicia. Una vez que la policía y los detenidos se hubieron marchado, Ricardo Soler se dirigió a Elena, que aún temblaba. Le pidió que se sentara a su mesa, una cortesía inusual. «Señorita Vidal, me ha salvado usted de una catástrofe que habría desestabilizado a Ibertecnia y a miles de familias que dependen de ella», dijo Ricardo, su voz ahora más suave. «He de saber, ¿cómo ha llegado una licenciada en economía con esa capacidad de observación a trabajar en este lugar?» Elena, sintiendo que un peso enorme se liberaba de su alma, le contó su historia con una honestidad descarnada. La licenciatura con honores, la búsqueda infructuosa de empleo en la España post-crisis, la necesidad de pagar un alquiler en Barcelona y la aceptación a regañadientes del trabajo de camarera para no depender de su padre. Habló de la precariedad del sector hostelero, que, como ella sabía por las noticias, a menudo ofrecía salarios que apenas superaban el salario mínimo interprofesional y jornadas extenuantes, una realidad que contrastaba con su cualificación. Ricardo Soler la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, asintió lentamente. «Ha arriesgado usted su empleo por una cuestión de principio. Eso es algo que no se aprende en ninguna escuela de negocios. Es un rasgo que se tiene o no se tiene. Y usted lo tiene, señorita Vidal». Le aseguró que gracias a su intervención no solo había salvado los 50 millones de euros, sino que había evitado una manipulación contractual que habría sido casi imposible de desenredar legalmente una vez que la tinta se hubiera desvanecido. El señor Martín, que observaba la escena a distancia, se acercó con una sonrisa tímida. «Señorita Vidal, me gustaría disculparme. Por un momento pensé lo peor. Usted ha demostrado tener más carácter que cualquier director ejecutivo que haya pasado por aquí». El señor Martín, lejos de despedirla, le garantizó un permiso remunerado de 3 días, instándola a descansar y a procesar lo ocurrido. 3 días después, justo cuando Elena regresaba a su jornada, recibió una llamada en su móvil. Era la asistente personal de Ricardo Soler. La invitaba a una reunión formal al día siguiente en las oficinas centrales de Ibertecnia, en Hospitalet de Llobregat, a las afueras de Barcelona. Elena pasó la noche sin dormir, repasando cada detalle de su currículo y preparando su mejor traje. Sabía que la puerta que ella misma había abierto con su valor y su atención al detalle estaba a punto de mostrarle un nuevo futuro, uno que parecía sacado de sus sueños más ambiciosos. Lo que no sabía era que Ricardo Soler, impresionado no solo por su conocimiento técnico, sino por la valentía moral que había demostrado, ya tenía un plan en mente que trascendía un simple ofrecimiento de trabajo. Su decisión de hacer lo correcto, de hablar cuando era más fácil callar, estaba a punto de tener una recompensa que superaría con creces sus expectativas, una solución coherente y positiva a su situación de desempleo cualificado en el sector de la hostelería. Y esa recompensa se materializaría en las oficinas de cristal de Ibertecnia, en un puesto que su licenciatura en economía siempre había merecido. El viaje de Elena Vidal desde la estación de metro de Barcelona hasta el imponente edificio de cristal y acero de Ibertecnia en Hospitalet de Llobregat fue más que un mero desplazamiento físico, fue la travesía de una vida. Llevaba puesto el traje más formal que poseía,
una prenda que había comprado para entrevistas fallidas y que ahora, por fin, parecía honrar su propósito original. A sus 26 años, el nerviosismo se mezclaba con una excitación eléctrica. Al cruzar la recepción de Ibertecnia, un vestíbulo minimalista y luminoso que destilaba la estética de una empresa multimillonaria, Elena sintió una oleada de pertenencia que nunca había experimentado en el balcón. El lugar gritaba futuro. Fue conducida por la asistente personal de Ricardo Soler, una mujer joven y eficiente llamada Marta, hasta la planta 20, la dirección ejecutiva. La oficina de Ricardo Soler ofrecía una vista panorámica de la ciudad que hacía que la perspectiva del balcón pareciera pequeña. Ricardo, de pie junto a su ventana, observando el skyline de Barcelona, se giró al verla entrar. No sonrió, pero en sus ojos había una calidez profesional y un reconocimiento que valían más que miles de elogios. La reunión fue directa. Sin el preámbulo empresarial de rigor, Ricardo no perdió el tiempo. Señorita Vidal, le ofrezco un puesto como analista junior en mi equipo de riesgo y compliance. No me importa su falta de experiencia formal en este sector. Lo que necesito no se enseña en 5 años de universidad. Se tiene o no se tiene, y usted demostró tenerlo en 2 segundos. Elena, sintiendo cómo el sueño se materializaba, preguntó con cautela, buscando la coherencia. ¿Por qué yo, señor Soler, cuando su empresa debe tener acceso a cientos de profesionales con años de experiencia en análisis de riesgos bancarios o legales? Ricardo Soler se sentó frente a ella, recostándose en el respaldo de su silla. Permítame contarle una pequeña historia, comenzó. El mundo está lleno de gente brillante, Elena. Personas con currículos perfectos, con másteres en las mejores escuelas de negocios de España y de fuera. Pero el gran problema de esta era no es la falta de conocimiento, es la ceguera ante los detalles. Es la incapacidad de conectar la teoría con la realidad y, crucialmente, la falta de valor moral para actuar cuando se identifica un riesgo. Los 3 empresarios que la policía se llevó del balcón nos iban a costar 50 millones de euros. ¿Sabe cuántos abogados, cuántos asesores externos habían revisado ese contrato antes de que llegara a mi mesa? Más de media docena. Ninguno vio el bolígrafo. Ninguno tenía el conocimiento específico que usted adquirió por casualidad de su padre, ni el coraje de una camarera de 26 años para arriesgar su único sustento. Usted demostró una integridad con mayúsculas, y en Ibertecnia la integridad no es un eslogan, es nuestra arquitectura fundamental. El puesto que le ofrecía era el de examinadora de contratos, asociaciones y posibles fusiones. Su tarea principal sería la detección proactiva de anomalías y riesgos éticos o legales, un trabajo que combinaba su formación económica con su innata atención al detalle. El salario, tal y como había intuido, triplicaba lo que ganaba en el balcón, un sueldo digno que le permitiría vivir con tranquilidad en Barcelona y quizás, incluso, pensar en ahorrar. Elena aceptó inmediatamente, sintiendo una oleada de gratitud que no podía expresar con palabras. Firmó el contrato con un bolígrafo convencional que Ricardo, con una sonrisa, le entregó de su propio bolsillo, un gesto que ambos entendieron como un guiño al inicio de su inusual asociación. Los primeros meses en Ibertecnia fueron una inmersión intensiva. Elena trabajaba una media de 12 horas diarias. El mundo corporativo era agotador y exigente, pero se sentía viva. Su mente, que había estado dormida sirviendo cafés, ahora devoraba informes financieros, cláusulas legales y estructuras de compliance. Tuvo que familiarizarse rápidamente con la Ley de Sociedades de Capital de España y la compleja normativa de ciberseguridad europea, absorbiendo todo el conocimiento como una esponja.
El equipo inicial, compuesto por analistas con másteres en ESADE o IE Business School, la miraba con un escepticismo velado, preguntándose qué hacía una ex camarera entre ellos. Pero Elena no se dejó amedrentar. Ella tenía una ventaja única. No buscaba fallos técnicos obvios, sino la intención fraudulenta. Buscaba los patrones humanos detrás de los números, y pronto su singular perspectiva empezó a dar sus frutos, proporcionando soluciones coherentes a problemas complejos. En su tercer mes, revisando un acuerdo de adquisición con una startup en Madrid, encontró una discrepancia minúscula en las fechas de registro de una patente clave. Una diferencia de apenas 7 días entre la documentación presentada a Ibertecnia y el registro oficial en la Oficina Española de Patentes y Marcas. El equipo legal lo había considerado un simple error administrativo. Elena, sin embargo, insistió en investigar a fondo. Descubrió que esa diferencia de 7 días permitía a los fundadores de la startup ejercer una opción de compra prioritaria sobre la propiedad intelectual, un acto que, aunque técnicamente legal, habría permitido a los vendedores renegociar al alza la venta a Ibertecnia una vez que el acuerdo principal se hubiera cerrado, costándole a la empresa 10 millones de euros adicionales. Gracias a la intervención de Elena, el contrato se reestructuró de forma preventiva, asegurando la propiedad intelectual sin sobrecostes. Fue una solución elegante y eficaz que garantizó un resultado positivo para Ibertecnia, y el respeto de sus compañeros comenzó a cambiar de escepticismo a curiosidad. 8 meses después de su entrada, Elena fue ascendida a analista senior. Su habilidad para desentrañar las tramas humanas detrás de las cifras se hizo legendaria en la oficina. En ese periodo, evitó otro intento de fraude importante, esta vez en una asociación con una empresa de hardware en el País Vasco, donde detectó un esquema de facturación fantasma que habría costado a Ibertecnia 15 millones de euros. La trama, aunque sofisticada, colapsó ante la evidencia que Elena y el equipo de Ibertecnia presentaron, lo que llevó a una resolución extrajudicial en la que se recuperó la totalidad del dinero. El plot twist silencioso de este periodo fue la relación de mentoría que se forjó con Ricardo Soler. No era solo una relación de jefe-empleada. Ricardo la invitaba a reuniones estratégicas, no para que hablara de riesgos, sino para que escuchara y observara la dinámica de poder y las decisiones. Quería que ella entendiera la arquitectura completa de una empresa de éxito. Veía en Elena no solo a una empleada valiosa, sino a una sucesora potencial. 1 año y medio después de aquel fatídico martes en el balcón, Elena fue ascendida a directora de gestión de riesgos, un puesto de alta responsabilidad, dirigiendo a un equipo de 12 analistas. Su liderazgo era diferente. Era firme en la integridad, pero empático con el equipo, entendiendo las presiones que se ejercían sobre ellos. Había implementado un sistema de detección de patrones de engaño, basado en la psicología y el conocimiento legal, que se convirtió en un estándar interno para el manejo de contratos sensibles. Este sistema, altamente eficaz, salvó a la empresa de otras pérdidas estimadas en más de 100 millones de euros en su primer año como directora, reforzando la posición de Ibertecnia como la empresa tecnológica más fiable de España y del sur de Europa. A pesar de su éxito meteórico, Elena jamás olvidó de dónde venía. Continuaba almorzando de forma esporádica en el balcón, siempre visitando al señor Martín y saludando a sus antiguos compañeros, un gesto que cimentaba su humildad y su gratitud. En una de esas visitas, el señor Martín le confió que había evitado 2 intentos de hurtos menores solo porque Elena le había insistido en estar atento a los pequeños detalles y a la intención detrás de las acciones, confirmando que el valor de la observación trascendía el mundo de las finanzas.
Un viernes por la tarde, cuando la luz dorada del atardecer de Barcelona se colaba por las ventanas de Ibertecnia, Ricardo Soler llamó a Elena a su oficina. Esto era inusual. Normalmente, las comunicaciones se gestionaban por correo electrónico o a través de reuniones formales con agendas precisas. Cuando Elena entró, encontró a Ricardo frente a la ventana contemplando la ciudad. Se giró y la miró. Había una intensidad en su mirada que Elena nunca había visto, una mezcla de orgullo, cansancio y una profunda reflexión. Le indicó que se sentara en el gran sofá de cuero. Ricardo comenzó a hablar, y lo que reveló fue la revelación impactante que cambiaría no solo la carrera de Elena, sino el núcleo emocional de su relación. Le confió una historia personal que jamás había compartido con nadie más en la empresa. Hace 20 años, empezó Ricardo con la voz baja, yo era un joven programador. Tenía una idea brillante, el germen de lo que es hoy Ibertecnia, pero no tenía absolutamente nada más. Para sobrevivir mientras desarrollaba mi software por las noches, trabajaba de camarero. Sí, Elena, igual que usted. Estuve sirviendo mesas en un hotel de lujo en la costa de Valencia. Continuó relatando que, un día, mientras servía el almuerzo a un grupo de inversores de Madrid, escuchó por casualidad la conversación. Uno de ellos mencionaba la desesperada necesidad de una tecnología que resolviera exactamente el problema que su software estaba diseñado para solucionar. El corazón le latió con tanta fuerza que pensó que lo iban a oír. Esperó a que terminaran de comer, y con el mismo pánico mezclado con coraje que Elena debió sentir en el balcón, se acercó a la mesa. Se presentó, no como camarero, sino como el hombre con la solución. «Podrían haberme echado», dijo Ricardo encogiéndose de hombros. «Podrían haberme humillado, pero el inversor, un hombre ya mayor, me escuchó. Me dio 5 minutos para exponer mi idea. Esos 5 minutos se transformaron en una inversión inicial de 2 millones de euros, la primera piedra de Ibertecnia». Ricardo Soler se inclinó hacia Elena, la intensidad de su mirada perforándola. «Cuando usted se acercó a mi mesa, Elena, arriesgándolo todo por el principio de hacer lo correcto, vi a mi yo de hace 20 años. Vi el coraje de hablar en un ambiente que te exige silencio. Vi la integridad de priorizar la ética por encima de la seguridad personal. Yo no la contraté solo porque salvó a la empresa de 50 millones de euros, aunque eso fue importante. La contraté porque vi en usted un reflejo de los principios fundacionales de esta compañía. Que el valor de una persona reside en su carácter, no en el título de su tarjeta de visita. Vi que usted entendía lo que era construir algo desde la nada, algo que yo ya había olvidado. Y entonces vino la culminación de la revelación, un plot twist que entrelazaba sus destinos de forma irreversible, resolviendo brillantemente la disparidad de poder inicial y estableciendo el escenario para un liderazgo compartido. «Elena», dijo Ricardo, su voz cargada de emoción, «estoy en proceso de transición. Tengo 62 años y deseo retirarme gradualmente para dedicarme a la fundación de la empresa. Estoy creando una nueva estructura de liderazgo y la quiero a usted en el núcleo directivo, no solo como directora ejecutiva, sino como socia». Hizo una pausa, permitiendo que las palabras calaran. «Le estoy ofreciendo una participación significativa de la empresa, el 5% de las acciones de Ibertecnia. Con la valoración actual, esos son aproximadamente 50 millones de euros. Exactamente la suma que usted salvó aquel día». Elena no pudo hablar. La cifra de 50 millones de euros resonó en su mente, la misma cantidad que una vez le pareció una abstracción servida en una bandeja. La chica que hacía 3 años servía agua, ahora era una accionista multimillonaria de la empresa más importante de su sector.
Ricardo Soler continuó, ofreciendo una solución ética y coherente a la magnitud del regalo. Esto no es un obsequio, Elena, es una inversión estratégica en el futuro de Ibertecnia. Creo firmemente que usted es la persona que seguirá haciendo crecer y protegiendo esta compañía, guiándola con la misma integridad y atención al detalle que demostró desde el primer día. La inteligencia se puede adquirir, la experiencia se puede enseñar, pero el carácter o se tiene o no se tiene. Y usted demostró su carácter cuando no tenía nada que ganar y su trabajo era lo único que podía perder. Elena finalmente encontró su voz, una voz temblorosa pero firme. «Porque yo, Ricardo, ¿por qué no cualquiera de los otros directivos brillantes que tiene?» Ricardo Soler sonrió, una sonrisa genuina y orgullosa. «Porque todos ellos me dirían que la oportunidad es el resultado del trabajo duro. Usted es la prueba de que la oportunidad es el resultado de la integridad y la valentía. Y esa es la única lección que quiero que guíe a esta empresa en el futuro». La reunión terminó con un apretón de manos formal, sellando una de las transiciones de poder más inusuales en la historia reciente del empresariado español. Elena se marchó esa noche no solo como directora ejecutiva, sino como socia fundacional de Ibertecnia, con una fortuna personal de 50 millones de euros, una solución a su situación económica y profesional que no pudo ser más positiva y coherente con su valiente acto inicial. El bolígrafo con tinta evanescente había desvanecido su antiguo camino, abriéndole la puerta a un futuro de liderazgo y propósito. Ahora, solo quedaba construir ese futuro. El anuncio de que Elena Vidal, la antigua camarera de El Balcón, se convertía en socia y miembro de la alta dirección de Ibertecnia, causó un revuelo sin precedentes en el panorama tecnológico y financiero de Barcelona. Inicialmente, el consejo directivo se mostró escéptico. ¿Cómo podía una joven de 28 años, cuya experiencia en el sector se limitaba a 2 años, recibir una participación accionarial del 5%, valorada en 50 millones de euros? Sin embargo, Ricardo Soler manejó la transición con una maestría estratégica. En una reunión privada con los accionistas principales, no solo presentó el impecable historial de Elena en la prevención de fraudes que sumaban más de 200 millones de euros en pérdidas evitadas, sino que relató la historia del bolígrafo con una elocuencia tal que transformó el escepticismo en una fascinación cautelosa. El mensaje era claro. Elena no era una elección sentimental, sino una inversión blindada en integridad. Los primeros 3 años de Elena como directora de operaciones, COO y socia fueron de una intensidad milagrosa, donde cada desafío se convertía en una oportunidad. Ella demostró que la valentía moral era el motor de la eficiencia operativa. Bajo su guía, Ibertecnia no solo creció, sino que se convirtió en un faro ético. Implementó un programa de auditoría ética continua que superaba con creces los requisitos del marco legal de compliance en España. Este sistema permitía a cualquier empleado, desde el becario hasta el ejecutivo más experimentado, reportar irregularidades directamente a la oficina del COO de forma anónima y segura, protegiéndolos bajo las leyes españolas de protección al denunciante, whistleblowing. Esta iniciativa generó una cultura de confianza que de forma casi mágica atrajo a los mejores talentos y triplicó la confianza de los inversores. La valoración de la empresa se disparó, aumentando en cientos de millones de euros a causa de su reputación de cero tolerancia al fraude. El vínculo entre Elena y Ricardo Soler se profundizó. Se reunían al menos una vez a la semana, a menudo en la propia oficina de Ricardo, donde él le transmitía las sutilezas de la estrategia a largo plazo y los principios de la gobernanza corporativa. Él se convirtió en el mentor que la guiaba a través de las turbulentas aguas del poder.
Ricardo se retiraba progresivamente de las operaciones diarias, depositando su fe y su empresa en las manos de Elena. Sin embargo, el proyecto que más ilusionaba a Elena no era la reestructuración corporativa, sino la materialización de un sueño personal. 5 años después de aquel fatídico martes, Elena era una mujer con una posición inmensa en Barcelona, pero su corazón seguía ligado al recuerdo de su lucha. En el 5º aniversario, organizó un almuerzo especial. No se celebró en un hotel de 5 estrellas ni en un club privado, sino en el balcón, en la misma mesa 4. Sus invitados eran un crisol de su vida: su padre, Francisco García, que viajó desde Sevilla; el señor Martín, ahora más relajado y con un aire de prosperidad; 3 de sus antiguos compañeros del balcón y 4 miembros clave de la dirección de Ibertecnia, incluido Ricardo Soler. Durante el brindis, Elena hizo su gran anuncio. El primero fue la creación del Fondo Francisco García, un programa de becas y mentoría financiado por ella y Ibertecnia. El programa estaba diseñado para jóvenes brillantes de Andalucía y Cataluña, procedentes de entornos desfavorecidos. La beca no solo cubría la totalidad de los costes universitarios y de manutención, sino que garantizaba prácticas remuneradas y tutorías en Ibertecnia u otras empresas líderes asociadas. Era una solución milagrosa para romper el ciclo de la precariedad, invertir en el carácter y la inteligencia que el sistema había dejado al margen, el mismo carácter y la misma inteligencia que ella representaba. El segundo anuncio fue el que dejó a todos atónitos, incluido Ricardo Soler, quien conocía el plan pero no la magnitud de la inversión emocional. Elena había completado la adquisición de una participación mayoritaria en el balcón, convirtiéndose en la socia principal junto al señor Martín. El restaurante no solo seguiría operando bajo su misma gerencia y nombre, sino que se transformaría en un centro de oportunidades. El balcón no es solo un restaurante para mí, explicó Elena. Es el lugar donde una oportunidad inesperada me salvó la vida profesional. Por eso he creado un fondo de apoyo al estudio y emprendimiento para todos los empleados del balcón. Cualquier camarero, cocinero o limpiador que desee estudiar o iniciar su propio negocio recibirá apoyo financiero y mentoría sin intereses. Quiero que el balcón sea el lugar donde los sueños no solo se sirven, sino que también se incuban. La reacción fue unánime. Su padre, Francisco García, con los ojos llenos de una emoción inmensa, no podía dejar de sonreír. El señor Martín se acercó a Elena, susurrando que había 8 empleados ya inscritos en la primera fase del fondo, 3 de ellos planeando retomar sus estudios universitarios y 1 con la idea de abrir su propia panadería. 7 años después de aquel incidente, un día glorioso en el que el sol de Barcelona brillaba con una intensidad especial, Ricardo Soler, con 69 años, anunció su jubilación total de la gestión diaria. En una emotiva y solemne ceremonia ante el Consejo de Administración, traspasó el testigo a Elena Vidal, nombrándola CEO de Ibertecnia. Bajo el liderazgo de Elena, la empresa entró en una era dorada de expansión ética. La valoración de Ibertecnia se disparó hasta alcanzar la cifra estratosférica de 30.000 millones de euros, un crecimiento exponencial que duplicaba la meta original de Ricardo Soler. Pero para Elena, el éxito se medía en vidas transformadas. El Fondo Francisco García había apoyado a más de 700 jóvenes talentos en 10 años, muchos de los cuales ya ocupaban puestos clave en Ibertecnia y en el sector tecnológico español. El balcón se había ganado una fama casi mítica, siendo conocido en toda Cataluña como el restaurante de la segunda oportunidad, un símbolo de esperanza que demostraba que el trabajo duro y la integridad siempre serían reconocidos.
Una de las historias más conmovedoras fue la de Javier, uno de los antiguos compañeros camareros de Elena. Gracias al fondo, Javier pudo completar su máster en Ingeniería de Telecomunicaciones y 7 años después dirigía una de las divisiones de software más innovadoras de Ibertecnia, siempre recordando que su ascenso se inició con un bolígrafo sobre una mesa. Un día, Elena recibió una carta. Era de una joven estudiante de Economía de Sevilla, su ciudad natal. La joven le contaba que había leído su historia, ya legendaria, y que le había dado la fuerza para compaginar sus estudios con un trabajo a tiempo parcial, luchando contra las dificultades económicas. Lo que más le había impactado era la idea de que los pequeños detalles importan. Elena respondió a la carta personalmente. No solo invitó a la joven a una entrevista para el programa de becas, sino que le ofreció una oportunidad única: un puesto de prácticas de verano en la división de análisis de riesgos de Ibertecnia. Lo hizo no por el currículo de la joven, sino por el fuego y el coraje que reconoció en sus palabras, ese mismo fuego que la había impulsado a ella. La joven aceptó con lágrimas de alegría. Esta joven se convertiría años más tarde en la jefa de estrategia de Ibertecnia, continuando el ciclo de mentoría. 15 años después de aquella tarde en la terraza, Elena Vidal, ahora de 41 años, se encontraba en la misma oficina de Ricardo Soler, mirando la ciudad que había conquistado con su ética. Su padre, Francisco García, con 75 años, la visitaba a menudo y se reía de cómo su consejo sobre un bolígrafo fraudulento había desencadenado una cadena de acontecimientos tan positiva y milagrosa. Elena y Ricardo Soler, ahora de 77 años y disfrutando de su jubilación en la costa de Málaga, almorzaban juntos al menos una vez al mes. Siempre en el balcón, siempre en la mesa 4. Hablaban de negocios, de la vida y de cómo el mundo estaba cambiando. En uno de esos almuerzos, Ricardo miró a Elena y le dijo con una voz profunda: «Darle aquella oportunidad fue la mejor decisión de mi vida profesional. No solo encontré una sucesora digna para Ibertecnia, sino que me demostré a mí mismo que mis principios, creer en las personas, valorar la integridad por encima de todo lo demás, no eran solo ideales nobles, sino la estrategia más ganadora». Elena sonrió. «Yo solo tuve suerte, Ricardo». Él negó con la cabeza, con una sabiduría infinita. «La suerte, Elena, es cuando la preparación y el carácter se encuentran con la oportunidad. Y usted estaba preparada y tenía el carácter para tomarla, a pesar del miedo». Aquella noche, como hacía cada aniversario, Elena regresó sola al balcón. Se sentó en la mesa 4, pidió una copa de vino y contempló la ciudad iluminada. Pensó en como un detalle insignificante, una pequeña marca en un bolígrafo, no solo había salvado 50 millones de euros y había evitado que miles de familias pasaran por dificultades por el posible declive de la empresa, sino que la había salvado a ella misma, abriéndole un futuro que ni en sus sueños más ambiciosos habría podido imaginar. La lección que resonaba en su alma no era el éxito o el dinero, sino que la honestidad y el valor no se desperdician jamás. El milagro de su vida no fue la riqueza, sino la posibilidad de usar esa riqueza para crear un legado de oportunidades para otros, demostrando que hacer lo correcto, incluso cuando parece costar todo lo que uno tiene, al final paga de formas que solo pueden describirse como maravillosas y coherentes. Elena brindó al aire por su padre, por el señor Martín y por Ricardo Soler. Mañana continuaría liderando y construyendo un imperio basado en la ética. Pero esa noche, solo por un momento, se permitió ser profundamente agradecida. Agradecida por la fortuna que encontró cuando se atrevió a hablar. Agradecida porque a veces un pequeño detalle notado y una elección valiente pueden cambiar no solo una vida, sino el mundo entero.
El futuro de Ibertecnia era brillante, el futuro del balcón era prometedor, y el futuro de los cientos de jóvenes becados estaba lleno de esperanza. Todo gracias a la decisión de una camarera en una tarde de julio en Barcelona. La historia de Elena Vidal era la prueba viviente de que la integridad es, sin duda, la inversión que siempre paga. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.